estamos metidos o bien sea en un problema o cuando todos los pronósticos están en contra. Sobre todo cuando tenemos hijos en la adolescencia, donde algunos padres me han hablado y me han dicho, quiero llegar a tiempo que ella o él conozca a Dios, porque sé que estamos en un país donde la diversidad de género es algo fuerte, la ideología de género, no solamente lo que tenga que ver con la ideología de género, sobre todo los jóvenes que son bien atacados en esta parte, la masturbación, droga, alcohol. De hecho, ayer estábamos jugando soccer en Indoor, se llama el lugar, y había una feria de cannabis. Y yo, ¿qué es cannabis? Y César me decía, huele bien, ¿qué es eso? Y yo, no, es marihuana. ¡Opa! Gracias a Dios, este hermano lo hemos restaurado. Pero fui con parte del equipo y me da risa porque Janet, que es nuestra invitada de hoy, esposa de David, me dice, Janet, ¿no? Janet me dice, bueno, llegamos a este lugar por primera vez, ella iba por primera vez. Y cuando vemos en la entrada era la feria de cannabis. Y nosotros estamos en la parte de atrás porque ellos tomaron ese lugar, lo rentaron, la cancha principal y las otras eran las que estábamos nosotros. Y ella decía, un pastor y con esto de cannabis, ¿qué locura es esta? Decía ella, pero echándome broma, ¿no? Yo decía, no, ni siquiera me dijeron nada, porque si me hubiesen dicho me traigo a la iglesia. No, entonces... Hablando de que los jóvenes están siendo tocados por muchas cosas y los padres, obviamente, si son padres conscientes y sabios, ellos van a saber que el mejor camino es este. El problema que tienen los jóvenes es que venir a una iglesia donde de repente el pastor es muy religioso, anticuado, dando mensajes que tienen que ver con la venida de Cristo. Y no estoy diciendo que la venida de Cristo sea falsa, yo creo que Cristo va a venir. Pero es un mensaje que a un muchacho no le va a llamar la atención. Un muchacho le va a llamar la atención es pues, ¿qué puedo hacer yo? Como librarme, por ejemplo, de masturbación. ¿Qué hago yo? Estando en la high school donde todo el mundo me está hablando de droga y yo si no lo hago más bien soy el que esté quedando feo. ¿Qué hago yo cuando me dicen que no apoye la homosexualidad, pero en mi salón de clase, en mi universidad, quien esté en contra de esto más bien se ve anticuado? Entonces la palabra de Dios es donde vemos que pueda hacer algo, pero para esto se necesita fe y repito, no voy a hablar de este asunto, podemos hacer una serie, yo tengo ganas de empezar a hacer una serie sobre los jóvenes, sobre el tema de los jóvenes y eso nos va a ayudar a todos, pero hoy queremos hablar es de esto, de las cuestiones que tienen que ver con la fe, de saber que un padre y una madre pueden usar o tomar, valga la redundancia, con el buen sentido de la palabra, tomar las cosas de Dios para salir de un problema que tienen y quedarse en un tiempo de bendición, que no digo que todo el tiempo será así. Porque si ustedes le han dicho que aquí en el Evangelio o hablando de Dios o estando con Dios se acabaron los problemas, eso es mentira. Eso no existe. Mientras usted tenga vida, tendrá problemas. La diferencia es que con Dios los problemas los llevamos mucho mejor. Por eso cuando Pablo decía en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando de eso. Y se los decía en una oportunidad que Pablo, lo que es conocido para algunos como San Pablo en la parte de la religión católica, según los eruditos, los teólogos, Pablo escribió esto cuando estaba preso. ¿Y quién puede estar preso y lanzar una palabra tan fuerte? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oye, un tipo que tiene fe, brother. Un tipo que ha caminado, ha visto y sabe que en medio de cualquier circunstancia puede mantenerse y Dios puede hacer grandes cosas. ¿No es? Es más, los teólogos y los eruditos dicen que Pablo cuando escribió esto, la cloaca pasaba por la cárcel donde él estaba encerrado y eso se empezó a tapar y empezó a subir y le llegó hasta el cuello. Eso dicen los teólogos, no lo dice la Biblia, pero hay muchos historiadores que hablan que cuando le subió el excremento hasta arriba, estando preso, ahí le hizo la proclama, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si eso tal vez usted y yo no lo podemos comprobar porque la Biblia no dice eso, pero sí dice que dijo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, también el mismo Pablo en otra oportunidad fue encerrado, encarcelado, y en medio de estando preso injustamente, comenzó a cantar. Y no empezó a cantar vallenato, ni tampoco empezó a cantar alguna canción de Daddy Yankee. Empezó a cantar una canción que era sobre Dios, y dice que las cadenas se abrieron, se partieron. Y el que estaba preso empezó a sentir miedo, el soldado romano, porque al ver que Pablo había salido de la cárcel, él tuvo miedo porque sabían que lo iban a meter preso y lo podían matar al romano por dejarlo escapar. Y Pablo no.
sale ni se escapa, sino se queda ahí, más bien ora por el hombre, le dice, ¿quieres aceptar a Cristo? El hombre lo acepta, lo bautiza y se volvió a meter. Un fuera de serie. Pero los fuera de serie tienen que ser hombres y mujeres que estén llenos de fe. Y la fe, a algunos les cuesta creer algo que no se analiza, no tiene lógica. ¿Cómo tú vas a tener fe de que tu niña o tu niño van a cambiar o ese adolescente va a cambiar? Cuando tú sabes que todo el entorno más bien lo acosa y tú mismo a veces te trancas. Cuando eres una mujer de fe, puedes hacer grandes cosas. La serie de cuestiones de fe que empezó hace 3 semanas atrás, que ha dado mucho que hablar a algunos de ustedes, nos ha llevado a pensar que en este país no vamos a tener problemas con el dinero y con el trabajo. Y siempre les recalco, les recuerdo que cuando hay mucha prosperidad en un país como por ejemplo Estados Unidos, los niveles de fe son muy bajos. Porque mientras el hombre pueda sostenerse con sus esfuerzos y con su trabajo y conseguir las cosas por su inteligencia, se echa a Dios a un lado. Y no lo digo yo, lo dicen las encuestas a nivel mundial. El continente más pobre es África, pero el continente más pobre al mismo tiempo tiene un contraste. Es el continente donde más se cree en Dios y donde hay más manifestaciones de milagros de parte de Dios. Porque cuando la gente no tiene mucho, recurre al Señor. Pero cuando la gente tiene bastante o sus esfuerzos pueden cubrir sus pagos y sus viajes y todo lo demás, a Dios se hace a un lado y se recuerda, es cuando viene el problema. Y está bien, no quiero que se sientan mal. Bueno, yo sí vine a buscar a Dios cuando tengo un problema. ¿Y qué quiere usted que yo haga? Que no sea hipócrita. No. Búscalo cuando tengas problemas. Claro que sí. Para eso está el Señor, para eso y más. Pero también búscalo cuando no tengas el problema. Ahí es donde viene la sabiduría del libro de Proverbios que estamos estudiando. El libro de Proverbios habla del libro de la sabiduría. Y lo escribe Salomón, el libro de Proverbios. No solamente Salomón escribe el libro de Proverbios, escribe Cantar de los Cantares y escribe Eclesiastés, no Eclesiástico. Eclesiástico es un libro que está en la religión católica, pero en la palabra de Dios está Eclesiastés y lo escribió Salomón. Y Salomón está hablando de la sabiduría. Y algunos quieren ser sabios sin Dios, pero cuando carecemos de entendimiento de la palabra de Dios, caemos en estos errores. Sabiduría en el Antiguo Testamento, en hebreo, habla de Cristo. Cuando usted escuche la palabra sabiduría, es la persona que reconoce que Cristo lo es todo. Entonces usted y yo tenemos que ser sabios, pero no como los sabios de que se conocen por ahí, no como la curandera del barrio, ni como la tía que lo sabe todo, o que mamá lo descubría todo. No. Si su mamá no tenía a Cristo, no era sabia. Los sabios son personas que buscan las enseñanzas de Jesús y se apegan a él, porque Jesús fue el hombre que todo lo sabía y sigue siendo. Entonces es importante que usted y yo podamos entender que entonces la fe es lo que nos va a llevar a marcar la pauta y que no va a ser fácil para algunos, pero sí se puede hacer. Que la fe va a hacer que nosotros salgamos de nuestra zona de confort. Nuestra fe entra cuando ya el médico nos dice algo negativo y nosotros creemos es lo positivo. Y no se trata de cuidado, de positivo, mente, no. No se trata de metafísica ni de feng shui, se trata de fe en las cosas de Dios, fe en la palabra de Dios. Y hoy quiero comentarle una historia de una mujer que hemos hablado de un hombre que era ciego, Bartimeo, lo hablamos la semana pasada, si mal no recuerdo. Hablamos también de otra mujer que tenía fe y fue la mujer con el flujo de sangre. Y hoy les quiero hablar de una mujer que se desconoce el nombre, pero es una mujer que marcó la pauta en ese tiempo. Y hoy quiero honrar a las mujeres, esas mujeres que tienen fe y esas mujeres que son sabias y hacen que sus esposos, sus hijos puedan buscar al Señor. Y hoy Dios tomó las mujeres. Quienes sostenían el ministerio de Jesús no eran los hombres, eran las mujeres, si usted no lo sabía. Si usted ha visto las películas de Hollywood, le van a enseñar siempre que fueron los discípulos, pero no lo fue así. Quienes sostenían el ministerio de Jesús eran mujeres. Quien vio la primera persona o quien vio a Jesús resucitado por primera vez fue una mujer. Y la Biblia está llena de que las mujeres son muy sabias. Y la palabra de Dios dice, la mujer sabia edifica su casa. Y no la edifica con mucho amor. Como diría el amigo de Walter Mercado, el amigo de Anthony, quien ha admirado mucho y ya no. No la edifica en eso. La edifica en la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Una mujer sabia edifica su casa. Y sean sabias. Porque una mujer sabia edificando las cosas de Dios, aunque su marido
tenga problemas de falda, no solamente Dios a usted le puede dar la fuerza para que eso cambie, sino que también le pueda dar a usted la salida. Le hablo de esto porque tal vez algunos hombres dicen, ¡epa! ¿Qué pasó? No, al contrario, que ore mientras yo estoy por ahí, yo tarde o temprano me arrepiento. No, cuidado. Porque cuando una mujer sabia, si usted se está metiendo con una mujer sabia, y usted está engañando a una mujer sabia, que es una hija de Dios, Dios puede hacer que ese matrimonio, para que ella no sufra, romperlo y restaurarlo con otras cosas. Así que cuidado los hombres. Dice, no, es que mi mujer que esté ahí, y yo deshaciendo, porque yo sé que a la larga yo me voy a arrepentir. Cuidado si te arrepientes y ya es demasiado tarde. Y usted dirá, oh, pastor, yo no he escuchado eso, primera vez, por favor, hable de restauración. No, yo hablo como padre. Si yo tengo mi hija Sara, y ella se casa y está sufriendo con un hombre porque él tiene un problema de falda, y le veo llorando una y dos veces, una, dos y tres veces, yo creo que no duro mucho en decirle, hija, usted vino a este mundo para que la amaran y la valoraran. Hágase respetar. Deje esa relación, ponga su mirada en Dios y suéltele eso a Dios. Que si Él es Dios, Él cambia y se restaura. Si no, Dios le va a traer un príncipe azul, porque usted está marcada y destinada a ser feliz, no a soportar ni a aguantar. Así es. No le gusta mucho a los hombres, pero las mujeres dicen amén. Muy bien. Mateo 15, 21 dice lo siguiente: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella religión clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras de nosotros. Él le respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas, ovejas. Las abejas pican, estas no pican. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sana desde aquella hora. Sencillo, ¿verdad? Es que cuando uno lee las cosas a la vez sencillo, pero yo siempre he dicho que la imaginación es lo que más hace que podamos reavivar eso. Y por eso me encantan mucho las películas basadas en la historia de la vida real, porque son historias que los llevan a la actuación y nosotros lo podamos ver. Y yo quiero que usted pueda meditar conmigo. No se luche con la palabra meditar. Meditar lo que significa es pensar y repensar en lo que hemos leído. Si usted de repente está pensando que meditar es nada más esto, no. Eso es otra cosa también. Pero meditar es simplemente pensar en cómo fue esto y cómo pasó. Así que quiero que usted y yo nos vayamos a los años de atrás, 2000 años antes aproximadamente. Lo vayamos atrás y vayamos viendo la historia de esta mujer que tiene a su hija enferma. Que su hija está gravemente enferma, que no tiene seguro, no vive en Estados Unidos, ni tiene un seguro, ni dos, ni tres, y hay medicinas por todas partes. No. Allá lo que había era fe. Habían doctores, pero no era como hoy. El doctor Lucas escribió el Evangelio y es un doctor, y ahí está. Y esta mujer, en medio de este tipo de cosas, se empieza a tener problemas sobre cómo va a ser. Y así que la historia empieza y avanza. Me sorprende que esta mujer seguro tuvo una amiga, un amigo, alguien le tuvo que decir, mira, Jesús anda por ahí. Hay algo importante que se acaba de destacar en la vida de esta mujer. Es conocida también como la mujer cananea. Era una mujer que no era del pueblo judío. Era una mujer totalmente diferente a las cosas que los demás habían creído. Los judíos por lo menos tenían la afinidad porque Jesús era judío. Pero la mujer cananea no. Y usted dice, ¿cuál es el problema? Que judíos y esta gente se odiaban, no tenían arte ni parte. Eran ignorados por completo. De hecho, puede ver que el pasaje que Jesús le dijo, yo no vine sino a las ovejas, no vine sino a las ovejas perdidas. Y ella es execrada, echada a un lado por el propio Jesús. Y cuando usted lee este pasaje, uno dice, oye, pero Jesús, qué malo fue. ¿Sí o no? Y ya lo vamos a desarrollar. Primero, una desconocida. No se sabe ni cómo, pero está ahí. Está en la Biblia. Dios la honra, la coloca. Repito, no era judía y Dios la coloca. Igual que Raab, no sé si lo sabía, pero Raab era una prostituta, no era judía.
Y esa prostituta entró en el linaje de Jesucristo. No sé si usted lo sabía, pero Jesucristo desciende o viene de una prostituta. Me encanta la humildad del Señor. Segundo, atraviesa una multitud. Lo vimos en las semanas pasadas de la gente que tenía fe y tuvo que atravesar una multitud. Se dice fácil, pero atravesaron una multitud. ¿Ha estado usted en una multitud? Estamos hablando de miles y miles de personas, no estamos hablando de cientos. Si ustedes se agruparan en este momento acá, todos, yo pasar por ahí me va a costar. Y no llegamos a 100 personas. Imagínense miles de personas. Y un hombre puede tener ventaja, pero una mujer hacer a un lado, porque la multitud, como le dije en las veces pasadas, no es que la gente veía que venía pasando la mujer y bueno, denle paso. No, ¿cómo vas a pasar? Si yo no paso tú. Se trancaban. Los desaires, los problemas, los colores que habían, pero esta mujer estaba desesperada. Y cuando una mujer está desesperada, pero tiene su fe basada en Jesús, es una cosa totalmente diferente a una mujer desesperada basada en brujería, hechicería o lo que es peor aún, en ella misma, en su intelecto, en su conocimiento, en sus contactos, en sus relaciones. Eso es bien triste. Pero una mujer desesperada, basada su fe en Jesús, tienen que ver lo que pasa. Tercer punto que vemos. Lo otro es que los discípulos debieron de ayudarla y no lo hicieron, más bien la desprestigiaron. Gente que debería de ayudarte y no lo hace. Familiares, amigos, personas mismas cristianas que estás dentro de la iglesia y pareciera que aún en el lugar donde la gente debería ayudarte, te encuentras con los peores. Por eso yo siempre le digo a la gente, no venga a colocar su mirada en las personas, haga relaciones, tenga buenas amistades, pero no ponga la mirada en ellas. Porque si usted es la persona que movió esa iglesia, pues son unos hipócritas, que no me llamaron, que no me saludaron, que estuve así y nadie me dijo. Usted primero tiene un problema de carácter. También primero tiene un problema en el cerebro, porque usted no puede pretender, y cuando tenga un problema todos tenemos que ir a rescatarla. Usted tiene que centrar su mirada en Jesús. Cuando usted centra su mirada en Jesús, va a pasar eso, que todo lo que le hace están en mi contra. Es ahí donde viene el problema con la gente que tiene problemas de ese tipo de sensibilidad. Hay que madurar. Y si no va a ser aquí, va a ser allá. Pero algún día usted va a madurar. Si aquí, cuando usted tiene un problema, no lo llaman, tampoco en el trabajo lo hacen. Y si lo hacen en el trabajo, lo están mal acostumbrando. Usted tiene que tener su mirada en Jesús. Eso sí, no cae mal que nos llamen, ¿verdad? Claro, no cae mal que nos ayuden. Pero si no nos llaman, no nos ayudan, usted no puede por eso molestarse y salir de un lugar, por favor. Tenemos que madurar. Entonces, ¿pero qué vemos? Fíjense, los discípulos, estamos hablando de gente que caminó con Jesús, no ayudó a esta mujer. Dice, entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo, despídela. Esta mujer estaba llamando y clamando a Jesús. Jesús, socórreme, Jesús, ayúdame. Jesús, por favor, tengo a mi hija enferma. Y los discípulos, shut up. La bulla, ¿qué tanta escándalo? Ni se ha cepillado. Por favor. Y dice, Jesús, despide a esta mujer. Qué lindo. Los discípulos del amor. Y usted se molesta porque llegó un día esta mañana y nadie lo saludó. No sentía amor en esa iglesia. Y tú tampoco. Porque tú no vienes a darlo tampoco. No puede colocar su mirada en las personas. Se va a seguir yendo de las iglesias. Se van a frustrar de los trabajos. Tenemos que madurar y saber que hay veces que esas cosas pasan. ¿Tú sabes para qué? Para que maduremos. Hay veces que Dios coloca gente pedante en nuestra vida, gente atorrante, gente desagradable. ¿Sabe para qué? Para ayudarte. ¿Cómo va a ser así? Siempre explico lo que ya le hemos hablado anteriormente. Si usted es alérgico al polvo, va al hospital, ¿qué le inyectan? Polvo. Si usted es alérgico a los pedantes, ¿qué Dios le va a colocar? Pedantes por todos lados. Si usted es alérgico a las personas que son llamativas, egocéntricas, y usted dice, oye, esta mujer, Dios lo va a rodear de esa persona. Si usted no ha pensado ustedes que a veces, oye, este tipo de personas me buscan y yo trato, pero me buscan. Ay, Dios como que te quiere curar de eso. ¿Y sabe cómo te va a curar? Rodeándote de ese tipo de gente. No eliminándote, al contrario, rodeándote. No, es que esta gente chona no las paso. Mira la hipocresía, yo no la tolero. Ay, no tolero la hipocresía. Bienvenido, vas a vivir en Hipocrolandia. Porque es la manera que te lo quite Dios. Seguro. Entonces, ¿qué vemos el tercero? Los discípulos. La mujer llega a alcanzar y a encontrar a Jesús. ¡Wow! Por fin. Miren todas las rivalidades, todos los obstáculos que pasó esta mujer. La hija enferma que se estaba muriendo. Bueno, era que tenía fiebre, se estaba muriendo. Sale sola, desesperada. Cuando uno está solo, desesperado,
Estás luchando con muchos sentimientos en contra. Segundo obstáculo que rompe, la multitud. ¿Cómo entrar en una multitud? Dijo, bueno, aquí, hasta aquí llego yo. Salí de la casa, vine a buscar a Jesús, miles y miles de personas, no, hasta aquí. ¿Qué punto usted se hubiese rendido? A los que no consiguen trabajo, a los que se sienten solos en este país, a los que no saben qué hacer con sus hijos, porque se han cansado, a los que están en otros países y saben, a los que no tienen los papeles. ¿Qué tipo de problema tú tienes que ya te has detenido a pensar? No, hasta aquí llego yo, ya esto, ya no doy más. Jesús ahí estaba viendo a la mujer. Jesús no la vio en ese momento. Jesús dice su palabra que Él es omnisciente, todo lo sabe. O sea que Él sabía en el momento que salió de su casa y sabía en el momento que entró en la multitud. Sabía que ella estaba ahí. Y sin embargo esta mujer ahí pudo haberse detenido y pensar, hasta aquí llego yo, ya esto es suficiente. O quedarme ahí y empezar a llorar, como muchos hacemos. Llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y es bueno llorar, desahogarse hasta un momento. Pero si usted se la pasa llorando constantemente, repito, usted tiene un problema y debe solucionarlo. No los demás, usted. Saber, yo con esto no voy a llegar a nada. Aquí no voy a hacer nada. Aquí o voy a inspirar es lástima. Y si inspiro lástima, imagínense, la gente te va a ayudar por lástima, eso sería lo peor. Lo peor. Pero después de llorar, límpiese de las lagrimitas. Ayer me llamó mi hija. Su primer trabajo, esto aquí entre nosotros. Llorando en Wendy, primera vez el idioma, la colocan en caja, una con la gente, una presión, le empezaron a sentir mal. Me llamó llorando y yo le decía, mami, tienes dos opciones. O vas y te regresas y luchas con tus más grandes miedos y te enfrentas, o renuncias y algún día vas a lamentar haber salido de ahí porque no pudiste. Tienes dos opciones. Es un momento de llorar, ven acá, te quiero, te amo. Sí, son unos desgraciados, y conmigo, desgraciados todos. Desgraciados todos, ok. Respira, límpiate. ¿Los podemos mandar a morir? No, pero Dios va a hacer su parte. No te preocupes. Regresa y vénselo. Y después que lo vences, si no te gusta, sal. Pero ya sales diferente. Lo venciste, lo dominaste. Luchaste con tu miedo y te le hiciste frente. Pero no te preocupes, que más adelante te vas a volver a enfrentar a otro tipo de miedo. Y te va a tratar de lo mismo, de volver a vencer. Bueno, esta mujer pudo colocarse en la mitad y decir, no, hasta aquí llego yo. ¿Sabes qué? No, yo olvido esto. Sin embargo, la mujer siguió y mira lo que dice. La mujer llega y alcanza a Jesús. Pasó lo de la casa, pasó la multitud y vienen los discípulos, que se supone los hermanos en Cristo deben ayudarme con mi problema. ¿Y qué hicieron los discípulos? La mandaron a callar. Ay, cállate, mi hija. Aquí todo el mundo tiene gente enferma. Esto es... Era para decir, estos son los que siguen a Jesús. Si así son los discípulos, ¿cómo será Jesús? ¿Has escuchado esto? Si esos son los líderes del pastor que hacen eso, si lo vieras lo que hablan cuando están jugando soccer. Si es así la iglesia, menos mal que la gente no viene por la cancha, porque en la cancha hemos perdido fe, amor, todo. De hecho, después nos recordamos, somos cristianos, somos cristianos, somos cristianos, somos cristianos. Tenemos que decirnos rápidamente. Y la gente rápido, yo no voy para allá porque si así es, ay, si tú vas a venir por nosotros, usted está frito, ley. Esta mujer con todo eso dijo, sigo. Y llegó hasta donde Jesús. Dice la mujer que llega a alcanzar y a encontrar a mujer, narra la historia y le dice, hijo de David. David era un rey que había nacido mucho antes, 1000 años antes de Cristo, y era linaje escogido, y de ahí venía la descendencia también de Jesús. Y le dice, ten misericordia de mí, mi hija, no es cualquiera, es mi hija. ¿Has escuchado eso? Y es así, es tu hija, mi hija. Está gravemente atormentada por un demonio. Algunos dicen que era un espíritu de suegra que tenía, pero no lo sabemos. Lo cierto es que atormentada por un demonio. Los discípulos dicen, despídela nuevamente, que da voces tras de nosotros. Eso quiere decir que esta mujer no cesó de pedirle ayuda. O sea, los discípulos vuelven a recalcar que le dicen, despídela. O sea, que esta mujer pedía ayuda y pedía ayuda y pedía ayuda y clamaba y clamaba y clamaba y gritaba y gritaba. Hay que gritar bien fuerte para que te escuchen. Entonces, ¿cómo usted lo sabe? Era una multitud. Y si en una multitud se escucha un ruido, tiene que ser mucho más grande la multitud. O sea, que esta mujer no solamente llegó hasta donde pudo llegar, sino que gritó con tanta fuerza que hasta los discípulos, mi arma, que ya está donde, ¿qué voz tiene esta? Pavarotti. Y gritaba fuerte, fuerte. La palabra del Señor dice
que no soy, dijo, mira ahora, mira lo que dice Jesús. Bueno, Jesús la escuchó. ¿Qué esperamos? Que Jesús diga, oh, mujer, qué buena voz, qué persistencia, qué insistencia, qué madurez. Ven acá. Mira lo que le dice Jesús. No soy enviado yo, sino las ovejas perdidas de Israel. Yo soy enviado a los judíos, no a los gentiles. Y usted es gentil, no cuente conmigo. Eso lo dijo Jesús. Está en la Biblia. Un momentico, vamos a estar claros. De que se pasó, se pasó. O sea, ya va. Vamos a imaginar, vamos a meditar. Un momentico, pero ¿qué pasó? Esta mujer todo lo que ha hecho y ahora llega al frente y el propio Jesús le dice, no soy enviado yo, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, a los judíos. En este punto, más de uno tira la toalla. Haz conciencia. Y le voy a decir cómo. ¿Cuántas veces estuviste en una iglesia pidiendo por algo, las cosas no se te dieron y dejaste de ir a la iglesia? Te voy a poner otro punto fácil. Cuando estábamos pidiendo por algo en tu matrimonio y eso no se pudo y echaste al lado las cosas de Dios porque no viste resultados. Tuviste un tiempo pidiendo y después no se te dio, lo echaste a un lado. A más de uno en este punto tiramos la toalla. Y digo tiramos para que no se sienta mal usted. Y que yo también he estado allí, porque yo soy humano. De hecho, que sea pastor, no es que soy mejor que usted. Soy uno más con un poquito de responsabilidad de enseñar la palabra, pero también tengo mis dudas. Yo he sentido paz. Y hay momentos que he sentido esto cuando suceda, vamos a perder la paz. Por ejemplo, cuando mi esposa me dijo que su mamá venía pronto. Yo dije, aquí sale tu mamá. ¿Usted no ha sentido eso? ¿Quién no ha visitado a la suegra? El ambiente cambia. ¿Ya le dice algo? Se pierde la paz. En este punto más de una persona, le repito, deja de insistir. Y yo he visto gente que deja de buscar a Dios. Y uno le pregunta, pero un momentico, si Dios le dijo esto, era porque no quería sanarla. O si Dios le dijo esto porque sabía que ella podía hacer más. Dios todo lo conoce, no está en el tiempo. El tiempo estamos tú y yo, Dios está en la eternidad. La diferencia entre tiempo y eternidad es que el tiempo no es algo que califica o coloca a Dios. Por eso es que la palabra dice en Hebreos 13:8, es pues Dios, el Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Cuando dice, yo soy el padre de Abraham, de Isaac y Jacob, yo soy el padre, está hablando no de gente muerta. Aunque ellos murieron para ti y para mí, para Dios en ese momento y ahora y siempre estuvieron presentes, porque Él no está en el tiempo. El tiempo es una cápsula donde tú y yo estamos, pero Dios está en la eternidad. Tú estás en un tiempo superditado, que tú y yo tarde o temprano vamos a salir de ese tiempo. ¿Cuántos quieren salir de ese tiempo? Ok, vamos a orar para que esas personas puedan morir pronto. No, tampoco así, no tiene cuidado. Ok, pero después cuando salga de ahí, va a entrar en esto donde está Dios, que es donde conoce todas las cosas. Por eso, para que volarle un poquito la cabeza a muchos, pero me puedan entender o dejarlo más loco de lo que está. Cuando hubo el pecado en la tierra, la primera promesa está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando hubo el pecado, que el pecado entró en la tierra, ya Dios tenía resuelto el pecado con el tema de la cruz. No había pecado el hombre cuando ya Dios sabía lo que iba a pasar y lo tenía resuelto. Y usted dirá, ¿y por qué entonces lo permitió? Entonces usted tiene que seguir viniendo para poderle explicar, porque estamos hablando de fe. Pero es para que ustedes puedan entender. ¿Pero qué quiso decirnos con eso? Que Dios no estaba en el tiempo. Que Dios, cuando tú haces algo hoy, ya Él sabe lo que tú vas a hacer mañana. Tú no lo sabes, pero Dios sabe ya lo que tú vas a hacer mañana. Dios ya te perdonó por el pecado de ayer, el de hoy y lo que vas a hacer mañana. Porque Él lo conoce, no es una sorpresa. Dios permite que tú lo conozcas, pero no es una sorpresa para Dios. Dios sabe quiénes aquí se van a mantener y quiénes no se van a mantener. Dios sabe los que van para el cielo y los que no. No es que Él está ya rascándose la chiva, oye, ¿cuántos vendrán conmigo? No, ya sabe, la Biblia dice que Él ya conoce los salvos. Ustedes no tienen cara de salvo. No, mentira, no se asusten, estoy bromeando. Pero como tenso. ¿Qué pasó? Un mal chiste. Olvidamos eso. Retrocedo. Quitamos esa parte. Ustedes tienen cara de salvos.
pero tampoco lo creyeron. Okay. Entonces ahí se pudo detener. ¿Y qué hizo esta mujer? Pero ella lo alcanzó y lo adoró. Después de eso, que era un tate quieto, un déjame tranquilo, esta mujer dice que lo alcanzó y lo adoró. Y Jesús estaba ahí y los discípulos también, ¿oyeron? Pregunto, ¿tú crees que los discípulos hubiesen persistido como esta mujer? Si a Pedro hubo que buscarlo, después de haberle dado 3 años de entrenamiento, y después que negó al Señor, se fue, imagínate, si Dios le hubiese dicho, tú nunca vas a estar, no cuentes conmigo, tú eres judío, pero tú un tipo de judío que no, le hubiese dicho Pedro, llorando para el valle, ahí encerrado. Pero Dios permitió que esta mujer le diera una clase a los discípulos y a todos nosotros, diciendo, escuchen a esta mujer y escuchen lo que es fe. Esta mujer, después de esa palabra de Jesús, esta mujer dice que se lo alcanzó, se postró y lo adoró. Dice que le dijo, Señor, socórreme. Wow. Yo puedo imaginar eso. Yo puedo, una mujer después de estar, yo no sé si, mira como yo me lo imagino, usted es libre de imaginarse, pero yo no creo que esta mujer dijo, Dios le dijo, fui enviado a la casa de Israel, no a las ovejas perdidas. Y la mujer, ok, socórreme. No. Si Steven Spielberg y Tom Hanks escriben una película, yo me imagino que el guión diría, y esta mujer, cuando quiso alcanzar a Jesús, que él le dijo, soy enviado es a las ovejas perdidas de Israel, esta mujer estaba y fue a alcanzarlo y los discípulos dijeron, quieta, ya hasta aquí llega. Y esta mujer me imagino que gritó, le quitó las manos, fue hasta donde estaba Jesús, Jesús se volteó y la vio y ella se arrodilló y lo jaló por la bata y le dijo, Señor, socórreme. Y todo el mundo así con las miradas hacia la mujer. Y Jesús como diciendo, esto es lo que yo quería. Yo sabía que podías llegar aquí y más, y más. Y Jesús, cuando en ese momento donde todos ustedes dicen, y dijo la palabra, no, le pone un peldaño más, un obstáculo más, algo más difícil, porque él sabía hasta dónde podía llegar. El problema que tú tienes, la debilidad que tú tienes, aquello que te acosa y que tú crees que ya no puede, Jesús sabe que puede, y por eso muchas veces deja que ese problema se extienda un poco más. Porque ese problema, esa respuesta que nunca llega con la pregunta que tanto te haces, es precisamente lo que va a sacar lo mejor de ti. Pero no a ti en tu humanidad, a ti enfocada en Jesús. Mira lo que le dice Jesús. Dice la palabra del Señor que él le dijo lo siguiente. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan y echarlo a los perrillos. Ay, si yo digo, no, ya con esto ya este hombre no quiere hacer milagro. Se le acabaron los milagros y anda buscando excusas. ¿No han pensado ustedes que Dios, no, es que Dios está ocupado, está mandando un correo y por eso no nos responde? O que está haciendo un video de TikTok y por eso es que no calificamos con nosotros o por nosotros. Pero no, Jesús sabía que esta mujer podía ir aún más. Y mira lo que le dijo. Entonces ella vino, se postró donde él le dijo, Señor, socórreme. Y ella respondió, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Présteme atención, echarlo a los perrillos. Y mira lo que dice esta mujer, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La que se pasó fue esta. No se pasó Jesús. Esta mujer, y disculpen lo de esta, lo digo con buen sentido, esta mujer marcó la pauta en una historia donde muchos no hubiésemos hecho esto. Imagínate Jesús diciéndote, no te lo puedo dar, ese no es para ti o ella no es para ti. Y tú debatir con Jesús, Señor, pero si me das la oportunidad, si me das la esperanza, el dinero te va a hacer daño, tú tienes problemas con el dinero, por eso, si te cuesta dar a las cosas, imagínate cuando tú tengas mucho, va a ser, y tú dices, sí, Señor, yo tengo ese problema, pero si tú me socorres, si tú me ayudas, si tú me orientas, si tú me abres el entendimiento, yo creo que puedo aprender. ¿Qué crees tú que Jesús va a hacer? Le hablo a los que creen que Jesús no puede cambiar. ¿Has escuchado esto? Dios no cambia. Pues le voy a decir algo. Dios cambia. Y Dios podemos hacerlo cambiar. ¡Ah! Se pasó este tamaño medio metro. Ahí lo perdimos. Este tipo está canábico.
Seguro compró y se llevó, no nos dimos cuenta. Y vino hoy. No he comprado, me la regalaron. No. Es que usted, cuando está determinado a hacer algo y tiene su mirada enfocada en Jesús, usted puede hacer que Jesús cambie de opinión. Yo sé que eso no se lo han dicho y le han enseñado que Dios lo que dice, y Dios es no, Dios es no, y si es sí, es sí. Pues yo le digo que usted puede hacer que cambie. Hay una historia en la Biblia, no solamente de la mujer cananea, que Moisés negoció con Dios. Dios decidió acabar con una nación, con un pueblo, y Moisés le dijo, no lo hagas, porque es que si lo haces van a decir que entonces lo sacaste para matarlo. Y Dios empieza a hablar con Moisés, sí, pero es que ellos lo están, no, pero tú eres el Dios. Y Dios le hace caso a Moisés. Yo no estoy diciendo que Moisés es mejor que Dios, ni estoy diciendo también que Moisés es más sabio y más amoroso con Dios. Lo que estoy diciendo es que Dios te puede escuchar, que Dios puede escuchar, que Dios puede darte la oportunidad. Te lo voy a poner más fácil. ¿Quién sabe más? ¿Tu hija o tú, Janet? Claro, es la madre, tiene más conocimiento y tiene más protección, o el espíritu de protección sobre la hija. Pero si la hija se acerca a Janet y le dice, mamá, yo sé que he fallado en mí y sé que ya no crees en mí, pero si me das la oportunidad, créeme que si tú me das la oportunidad, yo puedo hacer que las cosas cambien, que sean mejor. Janet posiblemente puede darle la oportunidad. Y puede Janet misma saber que aunque dándole la oportunidad, eso no va a estar bien, pero le da la oportunidad. Ahora usted quiere la oportunidad. Esta mujer hizo que el propio Jesús cambiara su parecer y delante de todo se dieran cuenta que con una fe puede cambiar la decisión hasta del propio Hijo de Dios. Repito, Dios sabía lo que iba a hacer. No estoy diciendo que la mujer cananea sabía más que Dios. Ojo, aquí el omnisciente, el poderoso, el omnipresente es Él. Él lo que nos está enseñando a nosotros, que yo soy un Dios que los amo tanto que los puedo escuchar y puedo darle oportunidades y los voy a proteger y los puedo guiar. Pero hay algo que tienen que tener siempre, y es que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si usted tiene fe, puede hacer que las cosas no solamente sucedan, sino que puede hacer que hasta Dios cambie de opinión y que le dé la oportunidad para que usted marque la pauta en su matrimonio, en su noviazgo, con sus hijos, con su familia, con sus proyectos, pero siempre que ustedes puedan enfocarse en Él y no en ustedes. Recuérdense que ahorita hay mucha humanidad creyendo en ellos mismos, mucha gente amadora de sí misma. Son pocos ya los que basan sus pensamientos en Jesús. Recuérdense que este libro de más de 2000 años no pasa de moda. Pasó de moda Doña Bárbara, pasó de moda Shakespeare, pasó de moda todos los libros habidos por haber. Pero la Biblia sigue siendo el único libro que se reconoce que no es cualquier libro. Es la palabra de Dios, que se va a mantener por los siglos del siglo. Amén.